Insight es una factoría de inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales que son capaces de escuchar, de entender, de hablar, de tener una presencia visual interesante y sobre todo de actuar de forma inteligente en función de la conversación que mantengamos con ella. Elevamos así un poco el concepto típico que conocemos de chatbot, que tienen una capacidad limitada de contestar preguntas, a lo que podríamos asemejarnos a un trabajador artificial, por decirlo de alguna manera, que no se limita a buscar la información necesaria para formular la respuesta, sino que además puede tomar el control de la conversación, ser ella quien pregunta y usar las respuestas obtenidas para ejecutar acciones relacionadas. Te pongo un ejemplo y lo entendemos rápido. Imagínate una inteligencia artificial que es capaz de entrevistar y evaluar a candidatos a un puesto laboral. Y que una vez que el candidato es aprobado y entra en la empresa, el personal de recursos humanos, en vez de estar enviando varios correos a diferentes departamentos, pues por ejemplo, para solicitar un uniforme para el empleado, una formación inicial, el material informático, etcétera, en vez de eso hablas con la IA y la IA se encarga de reportar esas necesidades por mail o abriendo casos en plataformas de seguimiento, etcétera. Pero podemos ir mucho más allá y nos relacionamos ya en este punto con la cultura. Actualmente estamos creando inteligencias artificiales que simulan ser personajes de novelas, con todo lo que eso implica en la elaboración de una psicología de la IA, un carácter, una forma de expresarse, etcétera. La idea es expandir la experiencia de la lectura de un libro. Imagínate que estamos leyendo una novela, en una página encontramos un código QR, lo capturamos con el móvil y tenemos acceso a un personaje de la novela que sabe todo lo que ha pasado en la novela hasta esa página y podemos hablar con él tranquilamente. Podemos hablar con Harry Potter, con Frodo, con quien queramos, preguntarle lo que nos dé la gana. Bien, pero imagínate también, por ejemplo, en un museo, lo mismo. Estamos en el Prado, vemos las meninas, el típico cuadradito con el título del cuadro y el autor, un código QR, lo capturamos y tenemos a Velázquez, al quien podemos preguntarle lo que queramos sobre su obra, sobre su vida, sobre cualquier cosa. Y no tener que depender, por ejemplo, como pasa en muchos entornos turísticos, de una audioguía, unos cascos que te van contando linealmente una historia que igual la mitad no te interesa. Quieres tú preguntar una cosa concreta. Entonces, bueno, ese es esto es lo que queremos hacer, lo que hacemos, y el abanico de posibilidades que tenemos con esta tecnología es pues infinito realmente. Pensando en el pasado, sí que es cierto que ha habido evidentemente muchos retos muy variados. Muchos han sido sobre todo tecnológicos, obviamente, ¿no? Cuando trabajamos en una empresa basada principalmente en la tecnología, pues los retos de joder, cómo conseguimos hacer esto que queremos, pues es, digamos, uno de los retos principales. Pero luego ha habido otros que inicialmente quizás no sospechábamos y que también han sido retos importantes. Por ejemplo, el desconocimiento que tiene el mercado muchas veces de la tecnología, en este caso en concreto con la inteligencia artificial, no es solamente desconocimiento tú no conoces algo, bueno, pues que te lo expliquen y ya está. Es que muchas veces ese desconocimiento se ha llenado con la ciencia ficción. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de, ay, es que a mí la inteligencia artificial me da un poquito de repelús? Bueno, te da repelús porque ya sabemos cómo acaban las películas en las que sale inteligencia artificial. Nunca sale bien parada. Siempre es la malvada inteligencia artificial, los Terminators, Skynet y demás los que se llevan el protagonismo, pero no tiene nada que ver, obviamente, eso. Luego también nos hemos encontrado con problemas legislativos. Tú fíjate que lo que te he contado antes sobre la posibilidad de crear inteligencias artificiales que simulen ser personajes de una obra literaria y demás, ahí nos encontramos con un problema a nivel de derechos de autor, porque la ley, por lo menos aquí en Europa, te dice que no se puede proteger con derechos de autor algo que salga de una inteligencia artificial, porque el autor tiene que ser humano. Y ahí hay problemas que las empresas tienen ciertos recelos. Hay argumentos perfectamente válidos a nivel legal para sortear eso, porque al fin y al cabo, el ejemplo que te he puesto antes de un personaje, de hablar con Harry Potter en una inteligencia artificial que se haga pasar por Harry Potter ya está protegido porque pertenece a la obra original. Entonces ahí no hay ningún problema.
independientemente de que salgan comentarios suyos de una inteligencia artificial. Pero bueno, siempre se genera una inseguridad que hay que explicar, que hay que convencer, decir, mire, no se preocupe que esto no hay problemas. Pero lógicamente es muy nuevo todo y siempre la tecnología suele ir por delante de la legislación. Y luego, a nivel de negocio, un problema puramente nuestro es que, claro, nuestra solución, nuestra tecnología es tan versátil, vale para tantas cosas, que nos cuesta mucho encontrar el foco sobre hacia qué sector dirigirnos. Porque, bueno, sector o sectores, decir, venga, recursos humanos, cultura, turismo, pero es que mañana viene una empresa de logística y sí, también le podemos crear una inteligencia artificial que entregue instantáneamente albaranes, facturas, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer tantas cosas que muchas veces nos cuesta poner el foco. Luego, a futuro, ¿qué te puedo contar del futuro? Bueno, pues uno de los principales objetivos es, como mínimo, mantenernos tecnológicamente en la frontera de lo posible, ¿no? Porque esa frontera cada día a día, se mueve y se mueve muy rápido. Entonces tienes que estar constantemente vigilante de lo que hay en el mercado, porque es que realmente te puedes quedar obsoleto en 3 meses. Así de sencillo. Entonces hay que estar, como todo el software, todo el innovador, constantemente innovando, pero en este caso muchísimo más rápido. Y eso supone un esfuerzo importante. Y luego también nos gustaría empezar a em, crear soluciones un poco más generalistas para cada sector. De modo que, sin perder lógicamente nuestra capacidad de adaptación y customización de la solución para el cliente, pero que no partamos de cero, sino que partamos de un punto mucho más cercano de lo que realmente quiere el cliente. Y así podemos reducir los tiempos de entrega de las inteligencias artificiales, que ahora mismo son muy bajos. Tenemos una media de entrega de 2 o 3 meses, pero esperamos en en el siguiente paso llegar a entregar en semanas o días. Y esos son un poco nuestros objetivos. Ya veremos a ver cómo va evolucionando todo este mundo, porque realmente es difícil. Pues fíjate que nuestras inteligencias artificiales reúnen un montón de tecnologías innovadoras. Tenemos procesamiento de lenguaje natural, clonación de voz, uso de avatares hiperrealistas, pero lo que realmente nos distingue, en mi opinión, del resto de nuestra competencia es que es la capacidad que tenemos, que tienen nuestras IAs, para interactuar con la plataforma tecnológica, con la tecnología del cliente. Es decir, nuestras inteligencias artificiales durante la conversación eh, pueden consumir servicios web de la empresa donde están instaladas, pueden enviar correos, pueden leer bases de datos de forma inteligente en el punto correcto de la conversación. De modo que en el ejemplo que te he puesto antes, que Velázquez te explique un cuadro suyo, a lo mejor le puedes pedir también a Velázquez que quieres comprar una entrada para un amigo y te hace el proceso de compra directamente, el mismo Velázquez. Sería súper súper curioso, ¿no? O que el personaje de la novela que estás leyendo le puedas preguntar, por ejemplo, por otros libros del mismo autor o de un segmento similar, de literatura fantástica o de thriller o lo que sea, incluso poder comprarlo directamente a través del mismo personaje que está perteneciendo a la historia que estás leyendo. Entonces, esa capacidad para digitalizar procesos, más allá de hacer simplemente un chatbot que responde, es lo que realmente nos puede diferenciar y nos da una flexibilidad que seguramente pues no pueda tener de momento la competencia. Ya no aspiramos a crear simples chatbots parlanchines, sino que creamos empleados artificiales, porque generan, hacen cosas, digitalizan procesos. Tratándose de inteligencia artificial conversacional, obviamente el salto natural es Latinoamérica. Es decir, todo el mundo que hable español es el siguiente paso. Obviamente empezamos por España porque es donde estamos ubicados, donde tenemos el mercado mejor conocido y más accesible, pero después de España tiene que venir Latinoamérica. O sea, no hay otra posibilidad. Obviamente, si seguimos mirando hacia adelante, los hispanohablantes no solamente están en Latinoamérica, están por todo el mundo.
y es relativamente sencillo, entre comillas. Inteligencias artificiales, igual que las tenemos, las hacemos en castellano, de hecho las podemos hacer en múltiples idiomas, pero también ahondar en mercados como el anglosajón, el italiano, francés, alemán, es decir, la idea es volverse, o sea, que el mundo sea el mercado, pero evidentemente el primer paso después de España tiene que ser Latinoamérica, es el salto natural.